se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Muy bonita mañana tenga usted, nuestra estimada audiencia. Este es el día que hizo el Señor para bendecir su vida, para bendecir su casa. Estamos muy contentas de estar esta mañana con ustedes, muy expectantes de lo que Dios va a hacer. Mi nombre es Verónica Villarreal, somos el Ministerio Profético Las Trompetas de Plata y estamos trayendo una palabra de bendición en esta mañana para tu vida, que ha sido de bendición también para la nuestra. Y me acompañan esta mañana mis hermanas. Buenos días, mi nombre es Vicky Arroyo y es un placer estar en esta mañana con ustedes compartiendo una palabra poderosa, una palabra de vida. Muy buenos días, mis amados hermanos y audiencia que nos ven esta mañana. Mi nombre es Liliana Rodríguez y este es un día muy especial en el cual nos alegraremos y nos gozaremos, dice la palabra del Señor. Quédese con nosotros, hay un tema muy hermoso, el cual nosotros queremos compartir, que nuestro Señor Jesucristo tiene directamente para cada uno de ustedes. Aleluya. Vamos a hablar sobre el tema Jesús, el Dios de la vida. Déjeme decirle algo esta mañana, mi amigo, mi amiga que nos escucha, mi hermano, mi hermana. Dios no es bueno. Y a lo mejor usted va a decir, ¿cómo que Dios no es bueno? Mi esposo me regañaba esta semana y decía, ya no digas que Dios no es bueno. Le digo, no, Dios no es bueno porque Dios es buenísimo. Amén. Llévese esto esta mañana, Dios es buenísimo. Y este es el día que el Señor quiere bendecirle esta mañana preciosa. Yo no sé a qué horas esté escuchando usted este programa, pero hoy este es el día de su bendición. Aleluya, hermana Vicky. Amén. Así es, como dijo nuestra hermana Vero, hoy es el día de bendición, hoy es el día de esperanza. Y para comenzar vamos a leer nuestra cita bíblica que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, del versículo 11 al 17, y dice así. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Gloria a Dios. Es un tema, pues el tema de esta mañana, hermanas y hermanas, es Jesús, el Dios de la vida. Es un tema muy hermoso y algo que nosotros vamos a ver por medio de la Escritura, que lo que pasó en la vida de esta mujer. Sabe que nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que iba entrando. Esto no es una parábola. Amén. Esto es algo real, porque cuando es una parábola no se mencionan lugares específicos, ubicaciones, y esto sí la Biblia nos enseña de que la mujer pertenecía a una región llamada Naín, a un pueblo llamado Naín. Hay una ubicación, entonces es un caso que fue real, que pasó. Nuestro Señor Jesucristo dice que venía con un grupo de personas, venía con sus discípulos y venía también con algunos seguidores. Sabe que en ese grupo habían personas que sí creían en nuestro Señor Jesucristo, que eran sus discípulos, pero también habían aquellos que lo seguían por curiosidad, que lo seguían también algunos por agarrarlo en un error, que él podía quebrantar las leyes y poderle apresar, porque desde entonces ellos estaban buscando la manera de cómo poder poner en problemas a nuestro Señor Jesús. Pero dice que había él a la entrada. Sabe que las ciudades antes eran ciudades amuralladas, que solamente tenían una entrada y una salida. Nuestro Señor Jesús dice que iba entrando con su grupo de personas, con lo que eran sus discípulos, pero también al encuentro venía saliendo de la ciudad una mujer
Una mujer que la Biblia nos narra y es bien específica y dice que era una mujer viuda. En aquellos tiempos el ser viuda era algo terrible. También en estos tiempos lo sigue siendo, pero en estos tiempos recordemos que lo que es el valor a la mujer, si una mujer se queda viuda, tiene la posibilidad de seguir trabajando, tiene la posibilidad de a lo mejor de tener un negocio. En aquellos tiempos las mujeres no tenían esa posibilidad. Entonces, por eso la palabra recalca que era una mujer viuda. Pero ¿qué venía haciendo esta mujer? Dice que esta mujer venía al frente del cortejo fúnebre de su hijo. Su único hijo, dice la palabra, su única esperanza, porque cuando los padres, los esposos morían y la mujer tenía un hijo varón, tenía una esperanza. Había esperanza porque iba a ser el sustento, iba a ser quien se iba a encargar de la familia. Pero esta mujer, como quien dice, se queda sin nada, sin esposo, sin hijos, y la palabra dice de que ella venía a enterrar a su hijo. Sabe que algo bien interesante que yo encontré en lo que es la historia, dice que en los tiempos antiguos las mujeres eran las que encabezaban el cortejo fúnebre. La razón que se hacía esto era porque como ellos tenían en cuenta que por medio de la mujer había entrado el pecado, la muerte, entonces siempre era la mujer que iba al frente representando, como quien dice, la muerte. O sea, imagínense todo el castigo que en aquellos tiempos tenían las mujeres, pero gloria a Dios en estos tiempos por nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha redimido, nos ha sacado de todo lo que son dogmas, de lo que son las leyes, y ahora vivimos por medio de la gracia. Entonces la palabra dice que esta mujer venía triste, venía con dolor. Imagínese usted lo terrible que es perder su esposo, perder un hijo. Esta mujer, yo puedo pensar que esta mujer no se dio ni siquiera cuenta que venía un grupo de personas, que venía Jesucristo. Pero qué importante, si usted ve que la vida y la muerte siempre en un momento se cruzan. Pero qué hermoso porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el único que ha vencido la muerte. Y esta mujer tenía ella no sabía que había una esperanza para ella no sabía que había una cita para ella, porque la palabra no nos dice que esta mujer tenía fe o no creía en nuestro Señor Jesucristo. La palabra no nos declara eso. Pero sabe que hay algo bien hermoso que dice la palabra en Juan 11:25, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermosa esa palabra para usted que me está viendo. Qué hermoso, porque ese es el principio que nosotros tenemos que tomar, creer en nuestro Señor Jesús. El tema es Jesús, el Dios de la vida. En estos tiempos hay muchas mujeres que están sufriendo una viudez. Puede ser que no sea una viudez o una muerte física en sus hogares, sino que sea una muerte espiritual tanto de sus esposos. Yo no sé la situación que tú estás pasando en tu hogar. Hay hombres que no están tomando la responsabilidad y tú te sientes sola, tú te sientes abandonada. Pero déjame decirte en esta mañana que nosotros venimos a presentarte a un Dios vivo, a un Jesús que murió en esa cruz. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Él murió, pero no se quedó ahí. Él se levantó, Él resucitó, Él venció a la muerte. Y Él recibió esa muerte por amor a cada uno de nosotros. Dice la palabra que cuando nuestro Señor Jesucristo se encontró con esta mujer, Él la miró. Y dice la palabra que tuvo compasión de ella. Tú puedes decir, es que yo no le importo a nadie, pero déjame decirte que nuestro Señor Jesús, tú le importas y tú vales mucho, porque vales la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Este es un tema bien interesante, un tema bien hermoso, hablando acerca de esta mujer, y hay un encuentro. ¿Sabe que cada vez que nuestro Señor Jesucristo, cuando hacía un milagro, Él no era que iba a hablar tanto?
Él, una palabra, y eso es lo único que necesitas en esta mañana, una palabra de nuestro Señor. Y tú que estás ahí en tu hogar, el Señor te dice, al igual como se lo dijo a esta mujer, no llores. El Señor ha visto tus lágrimas, el Señor ha visto tu angustia, el Señor tiene compasión de ti. Y si tú estás viendo este programa, no es casualidad, era una cita que ya Él había planeado desde antes de la fundación, desde que estabas en el vientre de tu madre. Él ya tenía una cita contigo y en esta mañana Jesús te dice, no llores. No llores porque Jesús es el Dios de la vida. Todo aquello que tú creías que estaba muerto, sabes que en este día es el día de la resurrección en tu vida. Te alabamos, Señor. Amén, aleluya. Efectivamente, hermosa palabra, porque nosotros venimos a presentar a Jesús, el Dios de la vida. Y efectivamente voy a añadir unas cosas más a esta preciosa historia llena de vida y llena de poder. La palabra dice que en la ciudad a donde estaba presentándose este evento trágico, porque era un evento trágico, se llamaba Naín. En la actualidad, esa ciudad todavía está en la nación de Israel, pero ahora ha cambiado su nombre por Naín. Y esta ciudad existe y está en medio de Jerusalén y Nazaret. Está en medio, dice las coordenadas y dice los kilómetros, porque quizás tú te has preguntado y dices, me están hablando de algo, pero a lo mejor ni existió. Sabes que esta ciudad existió y la narración que nos muestra la Biblia también existió. Fue algo real. Jesús se identificaba porque Él andaba siempre con sus discípulos y Él andaba siempre predicando la palabra. Mucha gente lo conocía. La Biblia nos empieza a narrar esta historia diciendo que Él estaba con sus discípulos y que iba con una multitud de gente. Entonces podemos ver que Cristo empezaba a ejercer su ministerio. Cristo empezaba a ejercer a lo que Él había venido a esta tierra, a dar vida. Él empezaba a secar lágrimas de la gente desconsolada. Él empezaba a sanar corazones quebrantados por tanta humillación, por tanto desprecio. Él empezaba a hacer milagros. Cristo, antes de hacer este milagro en el cual nos muestra la Biblia, Él había hecho muchos milagros más. Él levantó a paralíticos, dio vista a los ciegos, alimentó a mucha gente, consoló a aquellos corazones destrozados, porque aquí no se habla de una persona viuda, pero así como esta mujer que la palabra nos dice, había muchas más. Entonces, ¿qué pasa cuando Cristo viene y entra a esa ciudad? Dice que Él va y empieza a entrar a esa ciudad y lo que se encuentra es con un cortejo fúnebre. Se encuentra que hay una multitud de personas que van a enterrar a un muerto. Entonces, muchas veces la gente podrá decirlo, ¿será verdaderamente el poder de Dios o es simple coincidencia? Mucha gente ha sido librada de fatales accidentes. Mucha gente no ha tenido que comer y cuando menos se lo espera está la provisión de comida. Y muchas veces dice, oh, qué suerte he tenido. Qué suerte he tenido porque tuve un accidente que yo podía haber muerto, pero no morí. Qué suerte tengo. Y tú podrás decir, wow, qué suerte que Cristo se haya presentado precisamente en ese momento en que esa mujer salía. No es suerte, es la mano de Dios. Sabes que la Biblia nos muestra diferentes y muchas situaciones en donde la mano de Dios estuvo presente. Donde la mano de Dios vino y hizo un milagro a donde la gente creía que ya no había más. Donde la gente había perdido sus esperanzas, estaba la mano de Dios. No es una simple coincidencia. Y normalmente nosotros, a través de los ciertos programas que hemos tenido, mencionamos mucho el Salmo 139, porque precisamente el Salmo 139 es donde se origina la vida para nosotros como humanos. Dice el Salmo 139, 16, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Tú te podrás decir, ¿qué quiere decir esto? Te podrás preguntar. ¿Sabes que dice que en el libro de Dios están escritas todas las cosas por las cuales nosotros vamos a pasar? En el libro de Dios estaba escrito cómo yo iba a ser formada.
Estaba escrito cómo iba a ser el color de mi pelo, cuál iba a ser el color de mi piel, el de mis ojos, así como la hermana Vero. Estaba escrito todo. Y dice, y después fueron formadas. Y después Dios empezó a formarme. Yo tuve un contacto con Dios porque dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, cada uno de nosotros, tuvimos este contacto con el Señor, el Dios de la vida, cuando nos empezó a formar. No es una simple coincidencia porque nacimos todos diferentes, porque tenemos todas características físicas diferentes. No es una coincidencia. El Señor te formó a la exactitud que Él te quería formar. Decía nuestra hermana Liliana que efectivamente las viudas en aquel tiempo eran, si no tenían un hijo, quien las mantuviera, si no tenían un hijo que en pocas palabras las redimiera, estas personas se quedaban completamente solas, a la intemperie, a la pobreza, eran marginadas totalmente. No había esas posibilidades que hay hoy. La Biblia muestra cómo los hombres eran prácticamente los primeros que morían. Notemos que en aquel entonces no había la medicina como hay hoy para que estas personas se pudieran tratar. Eran las personas que salían afuera a buscar el sustento, que se ponían a la intemperie, que se ponían a muchas cosas quizás de peligro. Podemos ver que la Biblia dice que esta mujer se quedó viuda. Quizás esta persona no había pasado mucho tiempo de que perdió a su esposo cuando pierde a su hijo. Dice la palabra que era su único hijo y que esta mujer encabezaba el cortejo fúnebre. Esta mujer iba adelante cuando Cristo la vio llorando. ¿Cómo sabía Cristo que ella era la madre de este joven? ¿Cómo, si nadie se la presentó, si nadie le dijo nada? Ya nuestra hermana Eliana acaba de decir el por qué eran distinguidas estas personas. Y déjame decirte que no solo por eso, sino por el dolor tan grande que ella sentía en su corazón de haber perdido a su hijo. Era evidente ante los ojos de las demás personas la expresión de su dolor. Dice que cuando Cristo la miró, se movió a misericordia. Esa es una palabra clave en esta lectura bíblica. Se movió a misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Misericordia es un toque de piedad, pero que va lleno de amor. Y Jesús es el único que ha hecho la misericordia al 100% llena de amor. Jesús es el único que se mueve porque verdaderamente le duele la condición que mucha gente está pasando. Jesús se mueve en amor porque le duele que tú estés sufriendo. Él tiene misericordia de cada uno de nosotros porque le duele la situación que estás pasando. Dices tú, ¿lo creeré o no lo creeré? Solamente tú lo vas a creer cuando tú abras tu corazón y conozcas al Dios que da vida, al Dios verdadero. Es como que a ti te dicen, ¿sabes qué? Esa comida está deliciosa. Tú nunca vas a saber a qué sabe esa comida si no te atreves a comerla. Tú nunca vas a saber qué tan bueno es ese platillo si nunca has decidido probarlo. Así es nuestro Dios. Si tú hoy te das esa oportunidad de saber quién es el Dios que da vida y que te da la misericordia, tú vas a experimentar las grandezas que Dios tiene para ti. ¿Sabes que cuando Cristo sigue caminando hacia esta mujer, dice la Biblia que le dice, deja de llorar, para de llorar? Y cualquiera que oiga esas palabras es como, yo he ido a muchos ¿cómo se dice? Velorios. He ido a muchas personas, he visto el dolor de estas personas cuando pierden a su familiar. Aunque sabemos que está estipulado que nosotros tenemos que irnos de esta tierra, no dejamos de sentir este dolor tan grande que nos provoca la separación de perder a un ser querido. Y es como que yo vaya a donde están estas personas con ese dolor y le diga, deja de llorar, ya no llores más. Yo no puedo decirle a la gente estas palabras llenas de autoridad. Pero el único que se ha atrevido a decir estas palabras es Cristo. Porque cuando tú te atreves a decir una palabra y una orden es porque tienes una respuesta, es porque tienes una solución. Y cuando Cristo le dijo a esa mujer, no más, deja de llorar, es porque Él le estaba diciendo, yo tengo la respuesta para ti. Yo tengo la respuesta. Él en pocas palabras le estaba diciendo, yo tengo la vida para tu hijo. Pero para que yo pueda actuar,
Mira lo que yo voy a hacer. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que Él sabe nuestras debilidades. Él sabe lo que muchas veces sufrimos, lo que nos afecta. Él sabe, quizás tú eres una mujer, un hombre que has perdido a tu esposo, que has perdido a tu esposa, que has perdido a tus hijos, o que quizás no han fallecido físicamente, pero te han abandonado y te sientes que estás solo. Quizás la situación en la que tú estás viviendo ahorita dices, voy de mal en peor, no hay salida para mí, estoy hundida en esta tristeza, estoy hundido en esta depresión, ya no sé qué hacer. He experimentado el rechazo de mi familia, he experimentado que me han corrido de mi trabajo, he experimentado que no tengo que comer en mi casa. Dice la palabra de Dios que el Señor se compadece de nuestras debilidades. Notemos que en estos tiempos hay mucha gente que quizás dice que se mueve en misericordia y que se mueve en piedad, que pueden ir a lugares donde hay enfermos y estar varias horas con ellos. Pero déjame decirte que esa misericordia no es verdadera, que puede ser que lo hagan, bendito sea Dios, que puede que hay personas que dan donaciones inmensas, donaciones millonarias a instituciones de enfermos, bendito sea Dios por esas personas. Muchas veces hay un propósito para que ellos, cuando ellos declaran sus impuestos, no les afecte. Normalmente eso hace la gente que tiene mucho dinero, pero ¿sabes qué? El Dios que nosotros te venimos a presentar, Jesús, el Dios de la vida, no se mueve de esa manera. Él se mueve con una misericordia genuina, con una misericordia real, con un amor verdadero para ti. Él nunca te va a fallar. Tú puedes confiar al 100% en Él y Él nunca te va a fallar. Él nunca te va a avergonzar. Él es el que puede restaurar al 100% tu corazón, llenándote de paz, llenándote de felicidad. Tanto es el amor de Cristo que mira lo que Él hizo por ti. Dice Mateo 8:17, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, para que veas el amor tan grande que Él tuvo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, está representando y te está demostrando cuánto te ama. Dice que Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que hoy es el día en que tú decides, ya no más dolencia para tu vida, ya no más enfermedad. Hoy tú tienes la decisión. Hoy tú puedes abrir tu corazón y decir, Señor, te necesito en mi vida. Necesito que vengas a darme esa vida de la cual estas hermanas están hablando. Necesito que vengas a llenar todo mi ser y a inundarme de la vida. Solamente el Señor es el que hace fluir ríos de agua viva en todo tu ser. Dios es el único que puede sacar agua de los desiertos. Amén. Ese es el Dios de la vida que nosotros te estamos hablando el día de hoy. Gloria al Señor, tremenda, tremenda palabra. Pero yo quiero hablar sobre algo. ¿Qué representaba la viuda de Naín? ¿Cuál era la representación? ¿Qué era lo que seguía, lo que estaba alrededor de ella? ¿Qué quería decir su vida? ¿Qué quería decir lo que ella era? Yo pudiera pensar que la viuda de Naín, la maldición había venido a sentarse a su casa. Era una mujer que había perdido a su esposo, había perdido a su hijo. Era una mujer que no vivía en bendición. Eso era lo que ella representaba. La gente podía hablar de ella alrededor de la ciudad y decir, bueno, ¿esta mujer qué hizo? ¿Esta mujer qué hizo para merecer todo esto? La Biblia no menciona si era una mujer joven, si era una mujer ya de edad. Yo pudiera pensar que era una mujer todavía joven porque acababa de perder a su esposo y luego perdió a su hijo. Quién sabe si hubiera sido una mujer de mayor edad, hubiera tenido más hijos que la representaran, pero no fue así. Pero ¿qué representa todo lo que ella estaba sufriendo? La soledad, el luto, el dolor, la desolación.
la miseria, la falta de futuro, porque no tenía futuro en esta mujer, como las hermanas explicaban ahorita que ellas tuvieron la oportunidad de compartir. Esta mujer no tenía la oportunidad de trabajar, no le era permitido delante de la sociedad trabajar. Ella tenía que vivir por la miseria o la misericordia que la gente tuviera por ella, de que le llevaran un taco, a lo mejor Así que le es. regalaran un vestido, y así es como ella iba a morir, según lo que las personas quisieran darle o lo que la gente quisiera acercarle o arrimarle a esta mujer. Yo no sé lo que está representando lo que está pasando hoy en tu vida. Yo no sé si tú a lo mejor te identificas con algo de lo que ha estado pasando con esta mujer. Yo platicaba esta semana con una mujer que tenía algunos problemas en su matrimonio y había decidido separarse de su esposo. Y yo le decía, mira, piénsalo. Tu esposo es tu bendición, le decía yo a esta mujer. Y dice, pero es que ha pasado esto, ha pasado el otro. Y yo le decía, desde que tú te casaste, el enemigo puso una sentencia de divorcio y de división en tu matrimonio. El enemigo viene y pone sentencia sobre tu vida. Cuando tú tienes un hijo, el enemigo pone una sentencia sobre tu hijo, pone una sentencia sobre tu matrimonio, sobre tu salud, sobre tu familia. Y muchas veces Satanás viene y hace cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos. Pero déjame decirte que pasó algo ese día. Así como ella representaba el dolor, la tristeza, la desolación, había una puerta en esa ciudad. Amén. Era una ciudad amurallada. Y había solamente una manera de entrar y una manera de salir. Y bendita puerta que se le apareció a la mujer en ese día. Ella no pensaba en la puerta, ella solo pensaba en el dolor, en la frustración que sentía. Yo imagino que la gente tenía simpatía de lo que ella estaba pasando, porque todos se acercaron. Dice que había una multitud grande que la seguía. Me imagino que las amigas, las vecinas decían, wow, qué dolor está pasando esta mujer. Tengo que acercarme a ella, tengo que respaldarla de cierta manera. Y ellas compartían, y la gente de la multitud que la seguía compartía ese dolor. Esa multitud representaba por lo que la mujer estaba pasando. Yo puedo imaginarme, como decía la hermana Vicky, los que hemos ido a velorios, cuando hay falta de esperanza en un velorio. Hace como un año yo estuve en un velorio, como pocos que he estado, había una falta de esperanza. La persona que había fallecido no conocía al Señor, no tenía al Señor, había dejado a sus hijos pequeños, era una familia con mucha necesidad. Y había una falta de esperanza en medio de ese velorio. Nadie sabía a dónde recurrir, nadie sabía a dónde ir, dónde buscar consolación, dónde buscar descanso para sus almas. Y yo me imagino que esto mismo representaba esta multitud. Había dos multitudes que estaban a punto de enfrentarse en una puerta. Dos multitudes. Esta que representaba el dolor, pero venía otra que representaba los milagros, Amén. la esperanza, el gozo, la alegría. Como decía la hermana Iliana, había diferentes grupos de personas que seguían al Señor Jesús. Yo lo pudiera dividir en tres partes. Unos eran aquella multitud que eran los testigos de los milagros y de las cosas que estaban pasando. Aún creyeran o no creyeran, ahí estaban y los miraban. Ellos miraban cómo los ciegos miraban, cómo los endemoniados eran libres. Era esa multitud que seguía a Jesús porque eran los testigos de lo que estaba sucediendo o de las cosas que Jesús hacía. Había otro grupo, porque dice que había muchos discípulos. Era gente que quería ser como Jesús, quería escuchar y seguir los pasos de Jesús. Pero había otro grupo que eran los discípulos más cercanos, que esos ya vivían como Jesús. Eran los discípulos más íntimos. Había tres grupos de personas, pero estos tres grupos de personas estaban expectantes de ver el gozo y la alegría de la gente que era libre. Yo no sé si usted ha visto cuando se producen milagros o cuando algo nuevo sucede en las personas, usted puede ver el gozo, aquella como que se abre aquella puerta. Yo miraba un video hace unos días de varias personas que habían sido sordas toda su vida y les ponen
un audífono, un auricular en su oído y empiezan a escuchar y su rostro empieza a cambiar, empiezan a llorar de alegría. Había mucha gente así en esa multitud que ya seguían a Jesús porque era un gozo que habían sentido el ser libres, en que su petición había sido contestada, ese peso que tenían encima de dolor se había ido. Este choque de representaciones se iba a mirar en un lugar. No había un schedule en la ciudad o algún itinerario que dijeran, ahora le toca pasar a este por la puerta, ahora le toca entrar a este por la puerta, pero en el cielo había uno. Amén. Había un itinerario en el cielo, había una cita divina que se daba lugar en la puerta de Naín. Ahí en esa ciudad, en esa puerta exclusiva, Jesucristo tenía una cita con una mujer llena de dolor, con una mujer llena de soledad y con una falta de esperanza que ni ella misma la podía creer. Me imagino que esa mujer se quería morir junto con su hijo. Muchas de las madres podemos entender ese dolor. Si nuestro hijo no estuviera con nosotros, qué dolor tan grande. Hay mujeres que no han podido superarlo, que a lo mejor pasaron 20, 40 años y no pueden superar la pérdida de un hijo. Ese choque de cosas se dio en la puerta de esa ciudad. ¿Y usted cree que el Dios de la vida iba a permitir que la muerte pasara por un lado de ella? Claro que no. Déjeme decirle algo. Cada vez que la palabra menciona que Jesús se movió en compasión, era un preámbulo a un milagro. Amén. Amén. Y no era pasión, porque a veces tenemos la idea equivocada de la palabra compasión. La palabra compasión la confundimos con lástima. No es lo mismo. Déjeme decirle que no. Compasión es sentir una pasión hacia adentro tan profunda de nuestro interior que nos mueve los sentimientos más ligeros o duros que podamos tener dentro de nosotros. Eso era lo que Jesús sentía cuando miraba a alguien con mucho dolor. Aunque Él era Dios y podía hacer todas las cosas que Él pudiera hacer, pero cuando Él miraba un alma quebrantada, un alma adolorida, había compasión dentro de Él. Desde lo profundo de sus entrañas se compadecía y sentía el dolor de aquella persona. Y dice la palabra que Él se acercó. Déjeme decirle que la pasión y la compasión libera la unción. Liberaba la unción de Jesús. La compasión liberaba el poder del Espíritu Santo que había en Jesús. Porque Jesús operaba, el poder de Jesús operaba por medio del Espíritu Santo para hacer milagros en esta tierra. Y dice la palabra que hubo tanta compasión en Él que se acercó a aquella mujer. Yo creo que ella no entendía ese hombre que no conocía, que nunca había visto en su vida. Además, ni le interesaba saber quién era. Aunque venía una multitud, aunque todos estaban alegres y contentos y gritaban y saltaban, no le interesaba. Era tan grande su dolor que no se había dado cuenta. Pero aquel Jesús, el Dios de la vida, viene y se acerca a ella y le dice: no llores, no llores, mujer. Y dice la palabra que se acerca al féretro y le habla a ese muchacho y le dice: levántate. Yo no sé qué se ha muerto en tu vida. Yo no sé qué cosa tú le estés llorando y qué cosa te tenga afligido o afligida. Déjame decirte que este momento es el momento, el punto de no retorno. Ella no podía meterse hacia adentro de la ciudad, ni Jesús podía salirse hacia afuera de la ciudad. Era el punto de no retorno, era la puerta, la entrada. Déjame decirte que esta mañana es el punto de no retorno, la entrada, el encuentro con Jesús. A lo mejor tú podrás decir:
decir, apago el televisor, apago el teléfono, apago el iPad, porque no quiero escuchar esto, porque tengo mucho dolor en mi corazón. Déjame decirte que aunque apagues este aparato, tú ya estás teniendo un encuentro con Jesús, porque eso que estás sintiendo en ese momento, estas ganas de llorar, eso que te rodea en este momento es la presencia del Dios Todopoderoso, aquel que le puede dar vida a tus sueños, aquel que le puede dar vida a tu alma, aquel que te puede sacar ese dolor y decirle a ese dolor que está dentro de ti, levántate y vive. Amén. Ese es el punto de no retorno. Jesús, el Dios de la vida, está tocando hoy a tu puerta, está tocando hoy a tu corazón. Ha tenido un encuentro contigo. Ha habido una cita celestial que se marcó desde antes de la fundación del mundo para encontrarse hoy contigo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra la que estamos nosotros trayéndole de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sabe que el tema es interesante, dice Jesús, el Dios de la vida. ¿Qué pasa cuando ese Jesús, cuando ese Dios de la vida llega y tiene un encuentro contigo? La palabra nos lo explica ya en Mateo 11:5. Mira lo que pasa. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Eso es lo que sucede cuando Jesús, cuando ese Dios vivo llega y tiene un encuentro contigo. Eso es lo que sucedió en la vida de esta mujer, en la vida de este joven. El Señor Jesús es algo impresionante. Cuando Él hacía sus milagros, Él nomás daba la palabra, porque la palabra es Cristo Jesús. Amén. Él es la vida. Cuando resucitó la hija de Jairo, nomás le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Una orden con autoridad, porque el único que tiene la autoridad para levantar muertos, para hacer milagros extraordinarios, es ese Jesús que murió en la cruz del Calvario. Y la palabra del Señor dice que todo lo que nosotros le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Hay una esperanza de vida. Yo no sé cuántos padres en estos momentos están viviendo la muerte espiritual de sus hijos. Cuántos padres están viendo a sus hijos en este momento sumidos en drogas, sumidos en alcohol, en prostitución. Yo no sé cuál es el caso que tú estás viendo en la vida de tu hijo, en la delincuencia, en las malas amistades. Yo no sé cuál es el problema que tú estás pasando en esta mañana, pero déjame decirte que venimos a presentarte un Jesús, un Dios vivo, que Él quiere y Él puede restaurar, Él puede cambiar tu matrimonio, Él puede cambiar y regresar y puede resucitar tus hijos, todo aquello que está muerto en tu vida. ¿Qué es lo que ha muerto en tu vida? Ha muerto la esperanza. ¿Sabes qué? Jesucristo se mueve a compasión en tu vida en esta mañana y Él quiere y Él lo puede hacer. Es tan hermoso cuando nosotros reconocemos y le damos el lugar a Cristo Jesús, a ese Dios vivo, de que Él haga, que su perfecta voluntad se haga en nosotros. Sabe que yo esta semana veía un programa acerca de personas desaparecidas que lo pasan en un canal, personas que tienen años y años desaparecidas. Y yo podía ver el dolor de una madre. Esta mujer, la hija tiene 15 años desaparecida y ella no sabe si su hija murió, ella no sabe qué es lo que pasó. Nunca encontraron el cadáver de esta muchacha. Se han hecho muchas investigaciones y no lo han podido encontrar. Y yo podía ver el dolor en esa madre, la desesperación. ¿Y sabe cuál era la cosa? Es que ella no tiene esperanza porque ella no conoce a este Jesús de la vida, a este Jesús que venimos a presentarte. Hay muchas personas que aún siguen llorando por el pasado, por alguna traición, por algo, viviendo en el pasado. Yo platicaba con una señora también que en el pasado el esposo de ella le fue infiel. Y ella me dice, pero es que usted no sabe lo que yo he pasado. A veces nos metemos en ese plan de víctimas y sabe que el enemigo así nos quiere tener, para distraernos, para que nosotros no podamos escuchar ni podamos ver a ese Jesús,
porque esta mujer iba al frente, iba acompañando a su hijo. Yo estoy más que segura que esta mujer ni cuenta se dio que Jesús venía, porque el enemigo quiere eso, que nosotros no nos demos cuenta, que no escuchemos, que no veamos, que hay una esperanza de vida para nosotros. Jesús quiere y puede restaurar y puede resucitar todo aquello que se ha muerto en tu vida. ¿Sabe que hay una palabra bien hermosa? Este es el día, y este es el día, y esta es la cita que Dios tenía. Dice la palabra que Él es la puerta, y este es el día que Jesús quiere cambiar la situación en tu vida. Hay una palabra bien hermosa allí en Juan 5, 24 al 25. Mira, tú que estás escuchando esta palabra, mira lo que la palabra dice y nos recomienda. Dice la palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Te alabamos, Señor. La hora ha llegado para ti. Los muertos, cuando se refiere a los muertos, no solamente se refiere a los muertos físicos, sino que a los que están en muerte espiritual, porque nosotros antes de llegar a Cristo Jesús estamos muertos, muertos en delitos y pecados, porque la palabra así lo dice. Jesucristo quiere resucitarte, rescatarte. Él quiere darte vida y darte vida en abundancia, porque este era un jovencito, imagínate, la palabra no dice cuántos años más vivió, pero era un joven que comenzaba su vida, y Jesucristo no solamente le levantó, sino que le dio una esperanza no solamente para la madre y para el joven, sino que para todos aquellos que estaban alrededor. Jesucristo estaba comenzando su ministerio, Él estaba demostrándole a la gente que Él era el Dios vivo, el único que tiene la autoridad de levantar, el único que tiene la autoridad de resucitar, porque a Él el Padre le entregó toda la autoridad, porque Jesús es Dios mismo. Y ese Jesús te dice en esta mañana: no llores, levántate, mujer, es tiempo que te levantes, ya deja de estar llorando, deja de vivir del pasado. El pasado, mira, eso ya pasó. Disfruta el presente glorioso que Jesucristo tiene, y ese es el día que el Señor ha hecho para que tú puedas abrir tu corazón, para que tú le digas: Señor, ya me cansé de llorar, ya me cansé de que todo mundo me esté viendo con lástima, porque Jesús no nos ve con lástima, Jesús nos mira con compasión, con ojos de amor, y no hay mejor cosa que Jesús te vea con compasión y con ojos de amor, porque en este momento en tu vida, si tú le permites, puede ocurrir el milagro más grande de resurrección, de que aquello que se había muerto, aquella esperanza, puede recobrar vida en este momento, en la situación que tú estás viviendo. Que el Señor te bendiga. Escucha esta palabra. La palabra dice que si tú oyes, dice la palabra de Dios, tú puedes tener vida, y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Realmente nos gozamos. Es algo precioso para cada una de nosotros estar compartiendo esta palabra y estar reviviendo toda la misericordia y todo el amor que Cristo tiene para nosotros. Podemos ver, siguiendo con la historia de esta palabra, podemos ver que efectivamente cuando la viuda sale de esa puerta, quizás tú te puedas preguntar por qué esas mujeres estaban saliendo de la ciudad, por qué no tenían algo ahí adentro. Debemos recordar que la historia, y de acuerdo a las costumbres y las tradiciones de esa nación, es de que ellos no podían enterrar a sus muertos en donde ellos estuvieran viviendo. Todas las naciones tienen sus costumbres, pero esta costumbre tiene un significado muy grande. Podemos ver que efectivamente cuando Cristo mira a esta mujer, Cristo se mueve a misericordia, y volvemos a recordar que Él le dice: ya no llores más, yo tengo la solución para ti, yo tengo lo que tú quieres para tu vida. Mencionaba ahorita a nuestra hermana y decía, lamentablemente hay gente
Porque déjame decirte, tú que nos estás viendo, quizás eres un hermano en Cristo, quizás es una persona que no has oído jamás hablar de Cristo y es tu primera vez. Todos pasamos por situaciones difíciles. Todos tenemos problemas y situaciones donde ya no podemos más. Pero la diferencia, la única diferencia que tú puedes hacer en tu vida es que te quedes en ese dolor en el que tú estás o te levantes. O dejes de llorar y digas, ahora soy una nueva persona. Quiero esa vida que Cristo me está ofreciendo el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo jamás se victimizó por lo que a Él le pasó. Y mira que Él sufrió latigazos. Él sufrió abofetadas. Él pasó donde la gente le escupía. Cuando iba a ser crucificado, lo insultaron, lo golpearon, le destruyeron totalmente su cuerpo y jamás se quejó. Jamás dijo, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por esta gente que ha pecado? ¿Por esta gente yo voy a morir? Él jamás dijo eso. Él dijo, lo hago porque amo a toda esta gente que yo he creado. Lo hago porque amo a esta gente y no quiero que sigan en esa situación. Mira, si Cristo hizo el sacrificio perfecto por ti, tú no tienes por qué seguir en esa condición victimizándote, diciendo no hay solución para ti. Hay solución. Dios quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.